WCW hizo todo lo posible para convertir a Goldberg en una superestrella odiada. En un episodio de Nitro, incluso, Goldberg golpeó brutalmente a Jim Duggan, quien acababa de vencer el cáncer. Hicieron que Goldberg atacara brutalmente a Sting varias veces, pero nada logró generar un odio real hacia el verdaderamente amado Bill Goldberg. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, y sobre todo, si llegaste aquí porque YouTube es recontra buena onda con este humilde canal, no te olvides de dejarnos tu like y de dejar tu comentario y suscribirte para que puedas ser parte de todo el contenido que tenemos para ti. Bueno, en el mundo de la lucha libre profesional hay un recurso narrativo muy útil y responde a un cambio de bando, a un turn heel. Un cambio de bando puede describirse mejor como cuando un personaje firmemente establecido como un buen tipo, es decir, un babyface, se abraza con motivos o sin ellos al lado oscuro. A veces esto puede deberse únicamente a razones en la trama o simplemente a un recurso narrativo lógico diseñado para impulsar la historia hacia adelante. Algunos ejemplos de esto incluyen a Kevin Owens traicionando a Chris Jericho en el 2007 en el Festival de la Amistad. Sin embargo, otras veces se puede usar esencialmente como una medida de seguridad para cualquier luchador cuya presentación actual no esté dando en el blanco de lo esperado. Un claro ejemplo de esto se muestra a través de la carrera de Roman Reigns como el Tribal Chief, borrando cualquier recuerdo de su anterior y bastante torpe empuje como babyface. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre otros turn heel que se han dado en el negocio del wrestling. Así que comencemos. Y bueno, obviamente este programa sigue la tendencia de todo lo sucedido desde el sábado con Elimination Chamber, con este turn heel. Ya vimos a Hulk Hogan abrazar lo oscuro, vimos a Stone Cold darle la mano al diablo y ahora vemos a Cena sucumbido ante el poder del Final Boss. Vamos a hablar de algunos turn heel que se han dado no solamente en WWE, sino también en otros lados. Ojo que no todo es WWE, ojo con ello. Por ejemplo, vamos a iniciar con el caso de Kevin Steen traicionando al genérico en Ring of Honor, y abrir un paréntesis también, traicionado en las indies y también en NXT y en el roster principal. Desde casi el principio, las carreras de Kevin Steen y el genérico han estado entrelazadas desde siempre, con Kevin siempre dándole la espalda a su supuesto mejor amigo. Si estos dos nombres quizás te parecen desconocidos, son los antiguos nombres en la escena independiente de Kevin Owens y de Sami Zayn respectivamente. Han habido muchos cambios de bando de Kevin Owens en diversas indies y en NXT, pero creo que el que más se recuerda es el que se da en Ring of Honor. Kevin Steen clavaría una espada, metafóricamente hablando, en la espalda del genérico. En los últimos años de la década del 2000 no fueron precisamente los mejores para Kevin Steen, ya que perdió muchos combates individuales y también combates por equipos importantes. Este último junto al genérico eran un gran equipo. Todo esto cambiaría cuando en Final Battle del 2009 Sting finalmente se enfadaría tras una derrota ante los Young Bucks. Al tomar el micrófono para decir algunas cosas, Sting miraría fijamente al genérico y le diría: "Te odio". Luego golpearía a su ex amigo con una silla, consolidando su paso al lado oscuro. Incluso una década después sigue siendo un momento legendario y el primer disparo, incluso
A pesar de que ha pasado el tiempo, sigue siendo un gran momento en la historia de Ring of Honor y un momento legendario también en la historia del wrestling. Nota aparte, sumando todas las veces que estos grandes luchadores se han enfrentado en las indies, en Ring of Honor y en WWE, se estima que Kevin Owens y Sami Zayn se han enfrentado entre 35 y 40 veces a lo largo de sus carreras. Ahora toca el turno de hablar sobre Shawn Michaels dándole la espalda a Marty Jannetty. Antes de que Shawn Michaels se convirtiera en el showstopper y que encabezara WrestleMania, era la mitad de los Rockers junto a Marty Jannetty. Desde la National Wrestling Alliance hasta la American Wrestling Association, los Rockers ayudaron a revolucionar la lucha en parejas a finales de los 80 y a principios de los 90. Sin embargo, como se señala en el libro de Shawn Michaels, después de algunas obligaciones financieras bastante unilaterales, la WWF optaría por dividir al equipo. Ahora, lo que no dice Shawn Michaels, y es un facto, es que detrás de cámaras la relación entre ambos luchadores era muy tensa. Mientras Marty Jannetty era visto como el más equilibrado y trabajador del equipo, Shawn Michaels tenía una actitud más egocéntrica y ambiciosa, lo que lo llevó a querer tener una corrida individual. Este cisma se produciría en enero de 1992 durante el programa WWF Wrestling Challenge, donde el anfitrión Brutus Beefcake abordaría a los Rockers por estos problemas que tenían en el kayfabe. Después de una falsa disculpa por parte de Shawn, él golpearía a Marty Jannetty con el Switch Music y lo arrojaría a través de la ventana de vidrio del barbershop. Viendo que Shawn Michaels quería quedarse en WWF y Jannetty no, estaba claro quién se beneficiaba con esta ruptura. ¿Cuáles fueron los motivos de la traición? Bueno, las ambiciones personales de Shawn Michaels, creo, en primer lugar, ya que él siempre había tenido aspiraciones de convertirse en una estrella individual. Aunque los Rockers tenían un éxito como equipo, Shawn quería estar en el centro de la atención y no quería ser parte de algo. A lo largo de los años, se ha rumoreado siempre que habían tensiones entre ellos debido a las diferencias de enfoque y de personalidad. Como ya lo comenté, mientras Marty Jannetty era considerado el más centrado, el más comunicativo y digamos hasta cierto punto menos ambicioso, Shawn tenía una actitud mucho más egocéntrica y deseaba destacarse más en solitario. Tras el rompimiento, Shawn fue empujado hacia una carrera como luchador individual y con la ayuda de Sensational Sherry como manager, comenzó a formar su personaje del chico rompecorazones que lo catapultó hacia el estrellato. Después de esta ruptura, también el personaje de Shawn Michaels tomaría forma rápidamente y dominaría la era de la actitud. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy todos recuerdan ese momento donde Shawn lanza a través de la ventana del barbershop a su compañero y ex amigo, y sobre todo es un momento que siempre está en todos los top de Turnhill en la historia. Es turno también de hablar de André Gigante. Tras su ascenso a la fama en la lucha libre profesional en Francia, André Roussimoff emigró a los Estados Unidos, donde fue contratado por la World Wide Wrestling Federation. Fue un babyface de atracción especial llamado El Gigante, obviamente por su tamaño, y formaba equipo con su compañero y amigo Hulk Hogan. Esta amistad se mencionaría en pantalla con bastante frecuencia y André incluso celebró la victoria de Hogan por el título en 1984 contra el Iron Sheik. Sin embargo, André no seguiría siendo un babyface para siempre, lo que nos lleva a los eventos del año 1987 y la preparación para la tercera edición de WrestleMania. Después de una serie de acaloradas interacciones entre André y Hogan sobre quién era la estrella más grande, André haría un movimiento drástico. En una edición de Piper's Pit, André saldría flanqueado por Bobby the Brain Heenan, para gran sorpresa y repulsión de Hulk Hogan. Bobby Heenan a menudo era referido como el mejor manager en la lucha libre y había estado teniendo disputas con Hogan durante bastante tiempo. Entonces,
al ver al mejor amigo de Hogan ahora alineado con lo más bajo del negocio, porque Heenan era considerado pues un manager heel, resultó para Hulk Hogan un movimiento bastante desgarrador. André luego procedió a desafiar a Hogan por el título en WrestleMania 3 y completaría la tradición rasgando la camisa del Hulkster. Considerando el éxito de WrestleMania 3, es más seguro decir que este cambio a heel definitivamente ayudó a vender esta tercera edición de la vitrina de los Inmortales. Si ustedes pueden ver el clip en YouTube, la cara de André Gigante, la seriedad que puso en ese momento, la mirada, los ojitos de Hulk Hogan, el desconcierto del Hulkster, la tensión que se podía sentir de aquellos, ¿no? Grande André, grande Hogan, a pesar que ahora tu camino sea diferente. Y es el momento de hablar de Miss Elizabeth. Miss Elizabeth era la esposa y manager leal y benévola de Randy Savage, un personaje imposible de odiar en la persona pues de la señorita Elizabeth. Sin embargo, su carrera tuvo una trayectoria completamente distinta cuando firmó con WCW. Mientras Miss Elizabeth, que había sido construida de una forma buena, rara vez se había mostrado agresiva en WWF, pero en WCW se convirtió en un personaje rudo en el que no se podía confiar. Pero ¿cómo se produjo esta transformación y qué tan bien funcionó? WCW nunca tuvo miedo de cambiar las cosas, pero este cambio en particular realmente tomó a muchos fanáticos por sorpresa. WWF insinuó sutilmente que Miss Elizabeth podría tener un lado más oscuro cuando Ric Flair hizo alarde que había, entre comillas, salido con ella dentro del kayfabe, antes de que ella fuera la acompañante de Macho Man Randy Savage. Como tantas otras cosas, WCW estaba preparada para llevar todas sus historias a un paso más allá, asumiendo el riesgo de un cambio provocativo a heel sin importar las consecuencias para Miss Elizabeth. En WCW Super Brawl 6, Elizabeth hizo lo impensable cuando se volvió en contra de Randy Savage, golpeándolo con su zapato de taco y costándole el campeonato de WCW. Al hacerlo, se unió a Ric Flair y era parte de el séquito de The Four Horsemen, ya que compartió las tareas de ballet para el equipo, donde también Woman, es decir, la esposa de Kevin Sullivan y de Chris Benoit, era parte también del stable. Y compartió varias tareas, siendo parte de las acompañantes de los Cuatro Jinetes. Una de esas acompañantes también era Woman, que, bueno, ya sabemos cuál fue su trágico final. Todo cambió cuando WCW lanzó el ángulo de la nueva orden mundial, adoptando un enfoque más violento y realista, y deleitándose con el caos de que nunca estaba del todo claro en quién se podía confiar. Miss Elizabeth desertó de los jinetes para unirse a la nueva orden mundial al principio de la carrera del grupo. Y es más, WCW, sin miedo, mediante las promos y los comentaristas, siempre daban a entender que aún quedaban algunas cenizas entre ese fuego que alguna vez ardió entre ella y Randy Savage, solo para que Savage se uniera al grupo. Y esto ocurrió a principios de 1997. El rol heel de Elizabeth duraría más que el de Macho Man. Mientras él se convertía en face para lanzar el NWO Wolfpack, Elizabeth se quedó con el NWO Hollywood, uniéndose a Eric Bischoff para lo que vendría después. Su siguiente actuación, y quizás la más memorable en WCW, llegó en el primer Nitro de 1999 desde el Georgia Dome, cuando tuvo un papel enormemente importante en el infame Finger Pug of Doom. Y recordemos qué pasó con el Finger Pug of Doom. Ambas facciones del NWO, es decir, el Wolfpack y el NWO Hollywood, se fusionaban en una sola. Se suponía que aquella noche Goldberg se enfrentaría a Big Sexy Kevin Nash por el título máximo de la compañía.
Se desarrollaría una historia a lo largo del programa en donde Miss Elizabeth acusaba falsamente a Goldberg de acosarla para que lo arrestaran y lo sacaran de la arena, tomando el tiempo suficiente para que el NWO llevase a cabo su plan, el cual era reformar la nueva orden mundial. Al final, su carrera como heel no fue tan revolucionaria, pero cumplió su propósito. Bueno, cumplió su papel. Miss Elizabeth acusó falsamente a Goldberg y bueno, ya todos sabemos lo que pasó con el Finger Puck of Doom. En la ECW original, Bubba Ray Dudley demostró ser capaz de meterse bajo la piel de los fans con sus promos de rudo. Varios expertos pronosticaron un gran futuro para él como estrella individual, pero solo tuvo una breve oportunidad de demostrar lo que podía hacer en WWE antes de que la empresa cancelara prematuramente el experimento y lo reuniera nuevamente con Devon para juntar a los Dudley Boys una vez más. Vamos a avanzar rápidamente hasta el 2012 y Bully Ray, ya establecido en TNA, recibió el push de su vida, siendo aliado de Hulk Hogan y novio y esposo en el kayfabe de Brooke Hogan en TNA. Además de asociarse con los Hogan, peleó contra esta misteriosa nueva facción Aces and Eights. Aces and Eights fue una facción de TNA que debutó en el año 2012. Se trataba de un stable de villanos con vestimentas de motociclista y luchadores con personalidades rebeldes. Usando chaquetas de cuero con el logo de un 8 como emblema, su identidad inicial era un misterio, lo que generaba intriga y especulación en la audiencia. El grupo comenzó su historia atacando varios luchadores y miembros de TNA, incluyendo figuras como Kurt Angle y Sting. A medida que avanzaba la historia, se descubrió que Aces and Eights estaba compuesto por varios luchadores, algunos de los cuales eran ex campeones o ya estrellas establecidas. Entre los miembros más destacados se encuentran Devon, ex miembro de los Dudley Boys, quien fue uno de los líderes iniciales del grupo, Mr. Anderson o Mr. Kennedy en WWF, quien también jugó un papel clave como miembro importante de la facción. Luke Gallows también fue parte de Aces and Eights. Incluso la agrupación se involucró en varias rivalidades con la administración de TNA, incluyendo enfrentamientos con Dixie Carter y luchadores también de la talla de Jeff Hardy. Uno de los momentos más significativos fue cuando Aces and Eights se apoderó del control de TNA en el 2013, lo que resultó en un periodo de caos dentro de la compañía dentro del kayfabe. En Lockdown del año 2013, es decir, el 10 de marzo de aquel año, Bully Ray, quien en ese momento era el esposo de Brooke Hogan, se enfrentaba a Jeff Hardy por el título mundial de TNA. Una lucha en donde ambos se dieron con lo que tenían. Creo yo que de los Dudley Boys y de los Hardy Boys, los miembros más exitosos en singles de estas mancuernas, hicieron todo lo que pudieron para darnos una lucha decente. Sin embargo, Aces and Eights intervendría en la lucha. Los miembros iban escalando en la jaula de acero hasta que Jeff Hardy y Bubba Ray se unen, dejan la lucha a un costado y se unen para luchar por estos enemigos que eran el común denominador. Después de esto aparece Devon ya en el cuadrilátero y le lanza una especie de martillo a Bubba Ray Dudley ante la sorpresa de todos los presentes, y Bubba Ray Dudley le da el golpe de gracia a Jeff Hardy. Un Jeff Hardy incrédulo, no podía creer lo que había ocurrido, pierde el campeonato, el árbitro es obligado a contar y tenemos en la persona de Bully Ray al nuevo campeón mundial de TNA. Bully Ray traicionó a Hulk Hogan y a su hija. La insultó a la rubia, le dijo varios adjetivos calificativos a Hulk Hogan, y teníamos un nuevo campeón. Y sobre todo, el momento de más impacto, aparte de este turn heel, fue la revelación de que el presidente de los Aces and Eights todo el tiempo fue Bully Ray, y prácticamente utilizó de marionetas a su favor
a toda la directiva de TNA. Al final del combate, este fue un momento muy dramático, ya que la traición de Bully Ray fue un giro inesperado que dejó a los fanáticos atónitos. Esta traición se desarrolló durante varias semanas en las historias previas a Lockdown, pero el clímax llegó en el evento cuando pues Devon le da este martillo y Baba lo utiliza, o Bully Ray lo utiliza para ganar el campeonato. Si bien es cierto, la historia de Aces and Eights tuvo sus altibajos, fue innegable que le dio a Bully Ray la primera carrera individual y sobre todo lo estableció como main eventer en la industria de la lucha libre. Esto fue justo en medio de las disputas en el kayfabe entre Hogan y Bischoff, y Bully Ray realmente prosperó por encima de estos nombres. Prácticamente un año de construcción de esta historia y un giro sorpresivo. Incluso en su momento se habló de que Bully Ray tendría un combate con Hulk Hogan. En el podcast de Talk is Jericho, Bully Ray dijo: el resultado final fue que se suponía que tendríamos un combate. Hulk y yo habíamos hablado sobre este combate en varias ocasiones y se sintió totalmente cómodo conmigo porque sabía que podía adaptar el combate exactamente a lo que Hulk necesitaba. Lamentablemente no sucedió. Este personaje hubiese sido interesante tenerlo en su momento en WWE, pero bueno, siempre a los Dudley Boyz se le vieron como competidores en pareja. Incluso ahí está el desastre que hicieron con el reverendo Devon, que algún día tocaremos ese lamentable suceso. Y ya para cerrar, vamos a hablar de Goldberg. Goldberg había sido la estrella más grande de WCW en la segunda mitad de los 90. Su racha invicta, su agresividad en el ring y sobre todo su entrada lo convirtieron en uno de los luchadores más populares en la historia de World Championship Wrestling. Su personaje de Invencible era central para su éxito y a lo largo de los años su rivalidad con la facción de la Nueva Orden Mundial fue uno de los puntos más importantes de su carrera. Sin embargo, en 1999 WCW ya estaba atravesando una difícil situación en cuanto a lo que a creatividad se refiere. La NWO habría perdido su brillo y al mismo tiempo Goldberg, aunque seguía siendo el luchador más popular, ya no era tan impredecible ni impactante como lo fue al principio de su carrera. En Starrcade 1998 recordemos que Goldberg sufrió su primera derrota ante Kevin Nash, lo que marcó un cambio significativo en su carrera. La forma en que perdió esa lucha, debido a la interferencia de Bam Bam Bigelow, Disco Inferno, Scott Hall y el Stangan, fue vista como una manipulación de su personaje, quitándole parte de esa aura de invencibilidad. Esto hizo que su personaje pasara a ser más vulnerable, quizás más humano, lo que abrió la puerta a un posible viraje. A partir de ahí, WCW necesitaba dar un nuevo enfoque a Goldberg, y para mantenerlo relevante se tomó la decisión de virarlo a heel. A finales de 1999, Goldberg sufrió una lesión tras golpear la ventanilla de una limusina y estuvo fuera de acción durante casi 5 meses. Cuando llegó la primavera del 2000, los fans esperaban con ilusión el regreso de Goldberg. Llegaría The Great American Bash del año 2000 y Goldberg haría su regreso a la programación de WCW. En ese momento, Goldberg era el único babyface que podía hacer frente a el New Blood. Recordemos que estábamos en una historia donde el New Blood se apoderaba de WCW y dejaba al talento importante o al club de los millonarios relegados a una instancia menor. Goldberg tenía que volver y en ese tiempo WCW ya estaba reinando todo y arruinó en números lo que podía hacer Goldberg manteniendo un personaje, manteniendo el personaje de siempre. ¿Qué fue lo que hizo? Darle el turn heel. Vince Russo y Eric Bischoff habían prometido una sorpresa para The Great American Bash 2000, algo que los fanáticos no esperarían y que cambiaría
el panorama de la industria. Vince Russo ha comentado en su podcast lo siguiente cuando se le preguntó sobre el turn heel de Goldberg. Russo comenta que él quería virarlo desde que lo vio en pantalla. Y cita lo siguiente: yo estaba trabajando con Goldberg en WCW y antes de que llegué ahí, él tenía una racha imbatible. Hermano, cuando un tipo recibe ese tipo de empuje desde el punto de vista de un babyface, ¿hacia dónde va a ir a partir de ahí? Lo lógico era de que Goldberg tenía que ser heel. Hermano, él nunca quiso ser un heel. Luchó contra mí con uñas y dientes para no serlo. Recuerdo que le dije: Bill, tienes que explicarme esto, ¿por qué interpretas a un heel en las películas y no lo interpretas aquí? Bill me miró y me dijo: porque en esas películas yo no soy Goldberg, y tenía razón. Cuando uso mi nombre Goldberg tengo una personalidad con los niños y eso me ayuda cuando voy a los hospitales. Cuando me dijo eso, lo entendí. WCW, a pesar de esto que dijo Goldberg, lo viró a rudo e intentó hacer a Goldberg una superestrella odiada. En un episodio de Nitro, Goldberg golpeó brutalmente a Hudson Jim Duggan, quien acababa de vencer al cáncer. Hicieron de que Goldberg atacara brutalmente a Sting varias veces, pero nada logró generar un odio real hacia el verdaderamente amado Bill Goldberg. Durante ese cambio de bando, Goldberg perdió limpiamente en Nitro ante el campeón mundial de WCW Booker T en menos de 2 minutos. Un tipo que pasó 176 combates seguidos sin perder, perdería como heel en 2 minutos. Goldberg permanecería en WCW hasta que la empresa fuera vendida a la World Wrestling Federation en el año 2001. Si bien se perdería la mal llamada invasión que siguió, finalmente se uniría a la empresa en el 2003. Sin embargo, el ex campeón de WCW se fue de la empresa solo un año después, antes de regresar a la empresa en el 2016, teniendo apariciones esporádicas hasta el día de hoy. Así que bueno, he tratado de tocar algunos otros turn heel, hay varios que se han quedado. Lógicamente los legendarios como los de The Great American Bash, los de el de Stone Cold en WrestleMania 17, van a tener en algún momento su episodio propio. Así que estamos hablando de otros turn heel. Así que gracias a todas las personas que están aquí con nosotros el día de hoy y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.